sesión final de este Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento, congreso que no sé si han reparado en el detalle de que tiene por lema el desorden del mundo. Y tiene sentido que concluyamos, me parece, con esta sesión, porque si hay algo en el mundo que nos transmita una imagen de desorden o de falta de fe en el orden, ¿no? Una idea de caos e incluso de cierta desesperanza en su solución, es seguramente el Medio Oriente. Es curioso, lo he denominado el Medio Oriente u Oriente Medio, es una denominación que ha terminado por imponerse. Probablemente todos los que están en esta sala, que tengan más de 45 años como yo, conocían la zona, conocían la región como Oriente Próximo. En algún momento Oriente Próximo empezó a denominarse Oriente Medio. Es una denominación un tanto extraña porque yo creo mucho en el poder de las palabras, ¿no? Como dice Guy Durandán, la convicción de que las palabras son determinantes en la construcción de la realidad. Yo creo que al pasar de la denominación de Oriente Próximo a Oriente Medio, hemos alejado emocional e intelectualmente un territorio que, lejos de estar a 10.000 kilómetros de distancia, como está Jerusalén de Chicago, por ejemplo, es un territorio cercano de la vecindad mediterránea y que forma íntimamente parte de nuestra historia. Pero en algún momento sucedió que esa denominación que utilizaba comúnmente el Imperio Británico, el Near East, el Imperio Romano, con el que lo distinguían del Far East, de las Indias orientales, dejó de denominarse Oriente Medio y pasó a utilizarse el término norteamericano, el término dominante norteamericano, lo cual me parece un acto, en cierto sentido, de justicia poética, porque en una región tan profundamente inestable, ni siquiera la forma en que lo llamamos tiene estabilidad. En todo caso, hay una coincidencia en las dos denominaciones, tanto Oriente Medio como Oriente Próximo. Los denominamos así respecto a nosotros. No tiene una denominación como territorio, no lo identificamos como un territorio, lo identificamos en su posición respecto a nosotros. Y Oriente Medio u Oriente Próximo no es, evidentemente, en el lado contrario. En China, como comentaba con Shlomo Ben-Ami, en China lo denominan al revés, Asia Occidental. Es decir, es evidente, es un territorio que está en medio, no en medio de ninguna parte, en medio de los grandes referentes con los que pensamos el planeta. Evidentemente, la región no es nuestro patio trasero, es un territorio esencial, es el territorio en el que surge la civilización, es el territorio en el que por primera vez hay agricultura, hay pastoreo, hay escritura. Es curioso, es el territorio donde surge la civilización y un territorio, quizás el territorio en el que más veces hemos puesto en duda nuestra convicción en la civilización. Oriente Medio desafía constantemente los problemas de la región, desafían constantemente nuestras convicciones. El problema de los refugiados ahora, el Estado Islámico, el conflicto evidentemente de Israel y Palestina, constantemente desafían nuestras convicciones. Pocas personas hay en el mundo que puedan abordar los problemas de Oriente Medio como Shlomo Ben-Ami. Ya se ha dicho, es un hombre con una formación como historiador muy poderosa, en Israel primero, en Oxford posteriormente. Comenzó con una obra historiográfica interesante sobre la Segunda República y los fascismos, aunque luego ha tenido una actividad política, no ha dejado de escribir. Una de sus obras recientes es absolutamente esencial para conocer lo que él denomina la tragedia árabe-israelí, Scars of War, Wounds of Peace, cicatrices de guerra, heridas de la paz, ¿no? Heridas de paz. Pero en los años 80, como perteneciente al Partido Laborista, fue elegido, fue designado segundo embajador de Israel en España y posteriormente en el gobierno de Ehud Barak, entró en el gobierno de Ehud Barak, no directamente en la cartera de Asuntos Exteriores, como suele creerse, sino que hay un cambio de cartera con las conversaciones de Camp David, ¿no? Me parece que es cuando sustituyes a David Levy y se hace con la cartera de Asuntos Exteriores. Tiene un prestigio político por encima de toda duda. De hecho, en el año 2000, cuando el Likud gana las elecciones, a Shlomo Ben-Ami le ofrecen que continuara en el gobierno, aunque él posteriormente decidió reorientarse en otras actividades, fundamentalmente en el Centro Internacional Toledo para la Paz.
y como ensayista, como observador privilegiado de lo que sucede en la región. Una región, como decía, que desafía constantemente nuestras convicciones, es un laboratorio probablemente para poner a prueba nuestras convicciones. El problema kurdo, la figura de Assad, lo que sucede con Hamas, desborda la tentación de pensar en las cosas en términos simples. Son realidades, son fenómenos que no admiten en ningún caso un pensamiento simple, una etiqueta muy elemental. Así que yo, para empezar la conversación con Shlomo Ben-Ami, le pediría que, frente a la imagen que se ha tenido tradicionalmente de Oriente Medio, muy polarizada del problema de Israel y Palestina, como catalizador, digamos, de los males de la región, en esa región tan compleja donde están Siria, Irán, Irak, una diversidad de conflictos muy significativa, nos proporcionan las claves para el entendimiento del territorio, para no simplificar la visión del territorio. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, el problema palestino sigue siendo muy importante, vital para los israelíes y para los palestinos. Y su resolución es de gran validez para una vida decente, tanto para israelíes y palestinos. Pero viendo toda la región en su conjunto, no cabe la menor duda de que lo que solía verse como el epicentro de la vida y de los problemas del Medio Oriente, a raíz de la primavera árabe y de la desaparición prácticamente del Estado a través de la geografía árabe y el surgimiento del Estado Islámico y la desintegración de Siria, la inmigración masiva a Europa, etc., desde luego se ha diluido la importancia del problema palestino desde el punto de vista de los pueblos de la región. Ya no digo de los israelíes, que eso a lo mejor se podría asumir, ¿no? Pero es el mundo árabe que ha perdido el interés en la cuestión palestina porque tienen cuestiones que les importan más o más importantes para su supervivencia, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Arabia Saudita, que es, digamos, un régimen dinástico, monárquico, wahabita, de un fundamentalismo islámico religioso profundamente anti-israelí, incluso en algún sentido antisemita, hoy tenga relaciones discretas con el Estado de Israel en materia de seguridad? ¿Quién iba a pensar que en gran medida la supervivencia del régimen jordano dependa, como depende hoy, de sus relaciones con el Estado de Israel? Es un Estado importante, relativamente frágil, amenazado por los sirios, amenazado por Daesh, por el Estado Islámico, y se refugia en unas buenas relaciones con Israel. Y Egipto, igual, muy preocupado por los hermanos musulmanes, por el surgimiento del Islam radical, y se acomoda a una relación decente con el Estado de Israel. Hay un problema nacional muy importante que preocupa muchísimo hoy en el Medio Oriente y, curiosamente, no es el problema palestino, es el problema kurdo. Hay 30 millones de kurdos a través del Medio Oriente. Están repartidos entre Siria, Turquía, Irán e Irak. El surgimiento de un Estado kurdo en el norte de Irak, que prácticamente existe, lo ven los turcos como una amenaza existencial, porque puede contagiar a los kurdos en Turquía, igual con los kurdos en el norte de Siria, que ya se han convertido prácticamente en una zona autónoma. O sea que han cambiado los parámetros del problema del Medio Oriente. ¿Eso significa que para israelíes y palestinos el problema palestino no es importante? Desde luego no. Yo creo que es importante moral, políticamente y por razones de esencia, ¿no? Los
palestinos tienen derecho a un Estado soberano y los israelíes tienen que tener su seguridad. Y eso todavía no se ha conseguido y sigue siendo importante. Pero el discurso a través de la zona ha cambiado. Estamos viendo el fin de un arreglo de 100 años. Hace 100 años, dos administradores, dos diplomáticos, uno inglés y uno francés, Sykes, el británico Sykes y el francés Picot, entraron en la historia, crearon los acuerdos de Sykes-Picot, que son el mapa político del Medio Oriente tal como lo conocemos. Ese mapa político que se ratifica en los acuerdos de Versalles ha desaparecido, no existe. Daesh está borrando las fronteras. Lo que preocupa de Daesh, no menos su crueldad, que en eso, francamente, entre tú y yo no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Imagínense lo que fueron incluso en Europa las guerras de religión, quemando a las brujas como Juana de Arco y demás, ¿no? No hay nada nuevo en la crueldad del comportamiento humano. Lo nuevo está, efectivamente, en que un sistema de fronteras político está desapareciendo. Y eso es lo que preocupa a los saudíes y a los sirios y a los iraquíes y a todos. O sea, que tenemos, este es un fenómeno. El otro fenómeno es una guerra de religiones. La guerra de religiones, como se podría pensar que allí hay un Estado judío, tendría que ser entre musulmanes y judíos. Hay un elemento de conflicto religioso entre judíos y musulmanes, no lo niego. En estos días hay tumultos en el monte del templo en torno a la cuestión religiosa. Pero es muy poco comparado con la guerra civil que se está llevando a cabo entre sunitas y chiitas. De hecho, el Medio Oriente está hoy en la etapa que Europa estuvo a inicios, en la primera mitad del siglo XVII, cuando estalló en el 1618 la Guerra de los 30 años, que era una guerra de religión, que duró 30 años, y acabó con los acuerdos de Westfalia, que establecen lo que llamamos hoy la soberanía nacional como un valor sacrosanto. El Medio Oriente está en esa etapa, pero todavía no ha llegado a la etapa westfaliana, a los acuerdos de estabilidad y de respeto de las fronteras de todos los demás, etc., ¿no? Pues ahí está una guerra entre sunitas y chiitas, cuando los chiitas, lo que los lidera es Irán, un país importante con una tradición milenaria, un Estado serio, que de hecho tiene una democracia. Puede no gustar a algunos, pero ahí hay elecciones. No las hay en Arabia Saudita, no son creíbles en Egipto, no son creíbles en Siria, lo son en Irán. O sea, Irán es un país que también tenemos unos conceptos un poco trastornados de lo que es Irán. Irán es un país con centros académicos de excelencia, es un país donde la mujer, es el estado de la mujer, a pesar de la imagen del velo y todo aquello, tienen un estatus en la economía, en la academia, en la política, que no tiene ningún otro país musulmán en la zona. No sé si habrás visto alguna vez una película iraní. Nada que ver con lo que ves en las películas así de fáciles, de amores rápidos y de sentimentalismo, algo barato que ves a través de la región. Se trata de arte de lo mejor que hay, ¿no? Pero la imagen es los mulas, ¿no? La imagen es Ahmadinejad, ¿no? Es lo que hay una diferencia entre el país real y el país legal, que llaman los franceses, ¿no? Y ese Estado, pero tiene unos temores porque el enemigo natural de Irán, a pesar de toda la guerra de megafonía que existe entre Israel y Irán, no es Israel. El enemigo natural de Irán es el mundo árabe sunita,
Han perdido 1 millón de muertos, entre ellos y los iraquíes. Entre iraníes e israelíes no ha muerto ni una persona. Las guerras en el seno del mundo árabe en el seno musulmán, son mucho más voluminosas y sangrientas. ¿Sabes? Claro, cada persona que muere es un mundo y hay que tener respeto e intentar de que las cosas no recurran, pero en la guerra de Siria hasta ahora han muerto 250.000 personas en 3 o 4 años. El conflicto árabe-israelí, que dura 100 años, las víctimas que ha tenido hasta hoy no llegan al 50% de lo que murieron en Siria en 4 años. O sea que la zona está explotando y la cuestión principal es cómo se estabiliza. Es una cuestión vital para los europeos. Es vital para los europeos, entre otras cosas, porque el problema se está exportando a Europa con la inmigración masiva. Pero hay una cuestión que me parece esencial, ¿no? Y que tiene que ver también con el tablero geopolítico, que es la lucha por la hegemonía en la región, ¿no? Es decir, vemos la región como la suma de una serie de problemas internos, pero a la vez hay una lucha por dominar el área. Claro. Netanyahu, el primer ministro israelí, le gusta usar, y en mi opinión también abusar, de la memoria del Holocausto, ¿no? Y para él, todo enemigo es un Hitler, ¿no? Yo digo, mire usted, si Hitler es Ahmadinejad, y Hitler es Saddam Hussein, y Arafat también es Hitler, pues es que no hay Hitler. Si todos son Hitler, pues no existió Hitler. Usted está banalizando lo que es la memoria histórica. Y si Irán, cuando tenga una bomba, si la tiene, la va a lanzar sobre los israelíes y va a causar otro holocausto, es una tontería, es una manipulación política, porque Israel es un país muy potente que puede destruir Irán antes de que los iraníes se puedan mover. Y tiene una alianza férrea con los Estados Unidos. ¿Cómo desarrolla usted ese discurso existencialista, ¿no? Como que todo es cuestión de vida o muerte? Es una cuestión política, estratégica. ¿Quién manda en esta parte del mundo? Esa es la carrera. Por una parte, 2 países, 2 estados muy serios, muy capaces, como son Israel e Irán, pues lo que hay entre ellos es efectivamente una competencia de hegemonía. La hay también entre los iraníes y los sunitas, Egipto y Arabia Saudita. Eso es una guerra para el control de los destinos de la zona, para alejar la influencia de los Estados Unidos. Tú intenta ir a Teherán y decir que aquel golfo se llama el Golfo Árabe. No puedes. Hablaba Daniel antes de la semántica en política. Eso para los árabes es el Golfo Árabe y para los iraníes es el Golfo Pérsico. O sea que hay un temor de los iraníes de quedarse aislados. Yo siempre he mantenido que más que un enemigo de Israel, Irán es un enemigo de una reconciliación árabe-israelí. Yo te puedo indicar exactamente el momento cuando empezó la rivalidad Israel-Irán. Empieza a raíz de los acuerdos entre Israel y Palestina, los acuerdos de Oslo en el 1993. De hecho, Israel ayudó militarmente a los iraníes, a Khomeini, no al Shah también, pero a Khomeini, a los islamistas, en su guerra contra Irak. En el 93 todo cambia. ¿Por qué? Porque Israel empieza a hacer la paz con los palestinos y a raíz de esa paz empieza a reconciliarse con los países del Golfo. De repente hay en Israel embajadas de Marruecos, de Túnez, de Egipto, Jordania, de los países del Golfo, y los iraníes entran en un estado de pánico, porque el enemigo para ellos es el mundo árabe, y querían que el mundo árabe siga preocupado con Israel.
para no dar la atención necesaria a los designios hegemónicos de los iraníes y a los temores que los iraníes tienen del mundo árabe. Y es cuando empieza esa guerra de megáfonos entre Israel y Irán, ¿no? Porque los iraníes se convierten de repente en los protectores, en los mayores protectores de la causa palestina. Claro, porque esa es la manera de perpetuar, de ayudar a perpetuar un conflicto que les sirve estratégicamente, ¿no? Son más papistas que el Papa en esta cuestión porque repito, es otra vez una cuestión de lucha política estratégica más que de un problema existencial. Ha mencionado dos estados solventes o dos estados serios, que son Irán e Israel, y probablemente eso remite a una cuestión que también tiene una gran importancia, que es el problema que tiene el mundo árabe para alcanzar estados fuertes, estados consistentes, ¿no? Estamos viendo Yemen o en fin, casi todos los países de la región, probablemente hasta Siria. ¿Cuáles son las claves para entender esa dificultad entre el mundo árabe y el concepto de Estado? De hecho, el que mejor lo entiende, paradójicamente, es Daesh. Cuando Daesh quiere crear el califato, lo que Daesh está haciendo es borrando de la mente de los árabes, de los musulmanes, el concepto del Estado-nación. El Estado-nación es un concepto occidental, nace en la Revolución Francesa, es un Estado, es Europa, el Estado jacobino, con fronteras, donde en cada frontera hay un Estado y una religión. De eso se trata en la Guerra de los 30 años. O sea, ese concepto no ha cuajado en el mundo árabe. Tu hermano Bernardino, que es un gran diplomático y que está ahora metido en una labor francamente titánica, heroica, de intentar de recomponer el Estado libio, está intentando de recomponer un Estado que nunca ha existido. La tradición tribal ha sido siempre un obstáculo a la creación de un Estado moderno. Cirenaica, Tripolitania, Fezzan, esos son zonas donde hay distintas tribus con distintas tradiciones. Fue el imperialismo, el colonialismo italiano que creó para un tiempo ese Estado, pero no existe la noción y el patriotismo estatal para mantenerlo junto. Y con todo respeto a un país que se ha convertido en un actor impresionante a nivel global, como Qatar. Qatar es un pozo de petróleo. Qatar es una península pequeñísima que recibió la independencia en torno de la tribu El Tani. Lo más aburrido en la guía telefónica en Qatar es que todos se llaman El Tani. Es una tribu y hay 1 millón de esclavos y no hay otra manera de expresarlo, porque Qatar, que tiene Al Jazeera y que a través de Al Jazeera, la cadena de televisión, predica la democracia a través del mundo, tiene 1 millón de esclavos prácticamente, de indios, Bangladesh, Sri Lanka, etcétera, etcétera, que viven en situaciones infrahumanas. O sea que hay un concepto de Estado, no, hay un concepto de que el emir es el Estado y tiene lo que tiene y lo reparte. Igual uno puede decir sobre muchos de los otros estados, excepto Marruecos, que es un estado histórico, Egipto, que es un estado histórico, con una tradición milenaria, Irán, Turquía, esos son estados sólidos, con estados-nación, en el sentido que los europeos lo entienden. Todo lo demás está en una situación muy fluida y no tenemos ninguna seguridad. ¿Qué ocurrirá en el futuro? ¿Estas fronteras se quedarán para el futuro? Eso es lo que le lleva a Netanyahu en Israel a su propia demagogia política. Él tiene muchas razones por las cuales no ha ayudado a crear un Estado palestino.
su ideología, su radicalismo, etcétera, etcétera. Pero ahora tiene otro pretexto. El pretexto ahora para él es este. Estados están colapsando en toda la geografía del Medio Oriente. Están explotando en el aire. Es tan brillante la idea de crear otro Estado árabe. Ese es su argumento ahora, ¿no? Pero si esto se resuelve tendrá otro argumento. El problema suyo es ese. Pero no obstante, intelectualmente, que no políticamente, no le quitaría validez el argumento. Porque imagínese usted lo que sería un Estado palestino con Cisjordania, Gaza. Es un Estado minúsculo, además en un sándwich, en un bocadillo, entre dos países hostiles, Jordania, donde hay una mayoría palestina, Israel, etc. Hay muchos problemas, pero no creo que no se pueden resolver. Con voluntad política se pueden resolver. Esa voluntad política es la que no existe en este momento.